a las plataformas que estamos teniendo, la asistencia. Nos comentan que cada vez hay más colegas que se están integrando a la plataforma y son bienvenidos. Vamos a seguir avanzando. Esta vez vamos a controlar y medir un poco cómo interpretar las curvas y cómo detectar los retrasos a tiempo. Vamos a tener herramientas 100% aplicables en el consultorio, ya que nos va a acompañar el doctor Walter Eduardo, referente en seguimiento del niño sano. El doctor Walter nos ha ayudado con todo lo que es el ímpetu de esta preparación de este tema. Recordarles que el doctor Eduardo está preparado en los diferentes niveles de estudios superiores, tiene la especialidad de pediatría, tiene también de referencia la subespecialidad de neonatología en el Hospital La Maternidad Percy Boland Rodríguez. Tiene también sus estudios que nos acompañan en Diplomado de Educación Superior, que guía actualmente a diferentes universitarios en la docencia universitaria, tanto en las carreras que nos apoyan de brazo derecho en la medicina. También ver la larga trayectoria que tiene el doctor acompañándonos. Le damos un fuerte aplauso para que continuemos esta vez con todo lo que es el control, crecimiento y desarrollo del recién nacido lactante. Fuerte los aplausos. Antes, querido doctor, quiero por favor hacer un hincapié. Alguien ha tomado por error una lista. Revisemos el reverso de nuestra hoja, que está impreso el cronograma. Y en la parte de atrás está la lista de la asistencia de hoy, a partir del número 13, ¿no? Hay una hoja 3. Revisemos nuestras hojas, por favor, en unos minutos. Se han confundido y han creído que es el cronograma y la han recogido de ahí de la mesa. Revisemos la hoja que tengamos, porque es importante esa asistencia para luego poder entregar los certificados. Es muy importante. Revisemos esas hojas y si la tenemos, vamos y la dejamos allí al ingreso a la doctora que nos está colaborando con la recepción. Sí, usted, doctor. Buenas noches, le agradezco. Colegas, buenas noches. Yo soy el doctor Walter Eduardo, pediatra neonatólogo. Puntualmente esta noche, bueno, vamos a lo que es, tratar lo que es crecimiento y desarrollo recién nacido lactante menor. Bueno, ¿cuál es el reto en el crecimiento, en la valoración de crecimiento y desarrollo en el recién nacido y lactante menor? Muchas gracias. Más que todo es los parámetros y la manera de que nosotros tenemos que valorar al recién nacido, que es muy diferente la valoración, parámetros, evaluación de lo que es el desarrollo de estos pacientitos hasta los primeros 3 meses de vida, que varía bastante de lo que es el lactante mayor. Vamos a hablar de crecimiento y desarrollo, dos conceptos que es una dicotomía juntas pero diferentes a la vez. Crecimiento nos habla de lo que es la hiperplasia, hipertrofia, es decir, aumento de las células, aumento de tamaño, aumento de número. En cambio, el desarrollo nos habla de la especialización que van a sufrir esas células, esos tejidos a lo largo de la vida, que van a ir madurando con el paso del tiempo y que deben cumplir unos hitos específicos que están establecidos por tiempos en edad para los pacientitos. Cuando hablamos de crecimiento, generalmente es algo tangible, mesurable, se puede medir, se puede tocar, tenemos instrumentos físicos que nos van a ayudar a cuantificar. Lo que hablamos de desarrollo es una evaluación mediante diferentes tablas y durante diferentes hitos que nosotros podemos corroborar, que tenemos que ir fijando que se vayan presentando de manera adecuada y conforme a lo establecido. Vigilancia del crecimiento físico. Ya entrando a la parte de crecimiento, vamos a hablar de los 3 parámetros que nosotros de manera más importante tenemos y vamos a ver cuando estamos haciendo la consulta, porque ¿qué pasa cuando atendemos la consulta del recién nacido? Personalmente, cuando empiezas como en la parte de medicina general y en tus primeros años de pediatra, la atención del recién nacido es para nosotros un poquito más complicada, es una incógnita, por dónde comenzar, qué hacer, qué vamos a buscar, qué es lo que tenemos que establecer, qué es lo que tenemos que registrar. El parámetro principal, valorar cómo está creciendo el recién nacido, cómo está desarrollando este paciente, que después de que el recién nacido
hasta neonato, los primeros 28 días, tiene que hacer una consulta de seguimiento cada 7 días. Es decir, el primer mes de vida tiene que hacer 4 consultas, en las cuales nosotros tenemos que ir valorando peso neonatal, la talla o longitud y el perímetro cefálico. El peso neonatal es un indicador de salud más sensible y dinámico, es la parte más aguda, es la que va a modificarse de manera más rápida dependiendo la forma de alimentación y la forma de apoyo que tenga a nivel de familia, lo que es la parte de lactancia materna, que nosotros lo que buscamos es la lactancia materna exclusiva. Talla o longitud es un crecimiento lineal acumulado y actúa como un barómetro de nutrición y salud a largo plazo, es decir, esto se modifica más adelante según cómo vayan modificándose los hábitos de alimentación. Y el perímetro cefálico es un elemento crítico para evaluar indirectamente el desarrollo de la masa encefálica. Es decir, la medición de la cabecita, la valoración de lo que es el perímetro cefálico, nos va a decir que todo esté al menos anatómicamente correcto, desarrollándose dentro de la bóveda craneana. Dinámica del peso en el neonato. Cuando el peso en el recién nacido es muy diferente a lo que es en un lactante menor, un lactante mayor, el recién nacido en los primeros 28 días de vida tiene un aumento de peso que es diferente. ¿Por qué? Porque los primeros 3 a 5 días va a bajar de peso sí o sí, que es la primera consulta que hacen los papás. ¿Por qué mi bebé está bajando de peso? Angustiados, preocupados. Es una baja fisiológica. Estos bebés van a fundir tipos de edemas, eliminar líquidos de cavidades. Entonces, tenemos incluso hasta el hidrocele fisiológico, es decir, el líquido en la cavidad testicular, que es por continuidad del conducto inguinal, que eso ya desaparece y se reabsorbe. Son varias situaciones que van a ir ya transformándose de la vida fetal a la vida neonatal, que nos van a determinar una pérdida de peso. Es decir, los primeros 5 días hay una pérdida fisiológica del 10% del peso. Pero a eso también tenemos que valorar. Si bien va a perder un 10% de peso, hay bebecitos que por mala técnica de lactancia materna pueden deshidratarse y la pérdida de peso que supera al 10, al 15% más signos de mala lactancia ya nos está llevando a un estado de deshidratación y desnutrición. Entonces, muy aparte de su pérdida fisiológica de peso, está habiendo una concomitante patológica. Ya del día 10º al 14º día, ya tenemos la recuperación de peso. Llega a volver a su peso de nacimiento y a partir de ese punto tiene que ir incrementándose de 20 a 30 gramos día. Eso durante el primer mes de vida, en los primeros 2 meses de vida aproximadamente. El primer mes diario, como se establece, son de 20 a 30 gramos día aproximadamente en curva ascendente. Eso todos los días tiene que ir aumentando, porque nos va a dar los primeros meses entre un aumento mensual de 700 a 900 gramos por mes. Aquí en una tablita un poquito más, ya con un panorama más amplio hasta el año de vida, los primeros 3 meses vamos a aumentar de 700 a 900 gramos mensual, que eso equivale a los 20 gramos diarios que hemos hablado a partir del día 14, que es la recuperación del peso de nacimiento. Del tercer al sexto mes ya el aumento es un poco menos, de 500 a 600 gramos. Del sexto al noveno mes de 350 a 400 gramos mensual. Y del noveno mes al año ya son de 250 a 300 gramos. ¿Por qué el peso es en un incremento menor? ¿Por qué? Porque el peso porque hay un mayor aporte, un mayor gasto calórico, el bebecito ya tiene mayor movimiento, tiene mayores actividades, mayor consumo en lo que es el metabolismo y la ganancia de peso no es la misma de un recién nacido que tiene movimientos arcaicos al de un niño de edad que ya está caminando y haciendo movimientos de forma autonómica. Talla en el recién nacido, como hemos explicado, es otro parámetro de valoración de que el crecimiento de nuestro paciente está yendo de forma adecuada. Promedio de talla al nacer. Bueno, en nuestro medio es de 45 a 48 centímetros, un recién nacido como una talla adecuada o normal al nacer. La literatura nos dice que puede llegar hasta 52 centímetros como una talla normal. Promedio de aumento de talla mensual, según parámetros que enseguida los vamos a observar, pero punto importante para recalcar en este momento, al recibir el recién nacido, nosotros tenemos que hacer una adecuada medición de la talla del recién nacido. ¿Cómo se mide la talla del recién nacido en la sala de parto? Pues tenemos que hacerlo mediante nuestra herramienta, que es la cinta métrica. Vamos a hacer con ayuda del personal, que lo vamos a tener en una superficie rígida, plana, extendiendo al bebé en una forma simétrica, aprovechando su longitud la mayor parte posible, midiendo desde el talón hasta la parte más alta del cráneo. Entonces, como tenemos parámetro, tiene que estar entre 45 hasta 50 centímetros como una medida regularmente normal. ¿Qué pasa en las consultas? Y en las consultas la talla tiene que ser dada en un tallímetro. Tallímetro es otro
otro objeto de medida específica para los neonatos, que es una mesita que tiene la graduación, el tope para el taloncito, los piecitos, y el taco para estar midiendo lo que es la longitud. El registro importante de longitud, que ya enseguida vamos a ver por qué esa dicotomía es importante. De 0 a 6 meses crecen a 2.5 centímetros por mes y a partir del sexto mes hasta el año de vida de 1.2 a 1.5 centímetros por mes. Al finalizar el año de vida, el bebé habrá aumentado hasta el 50% de su estatura de nacimiento. Bueno, aquí estamos jugando un papel importante estos dos parámetros, el peso y la longitud, haciendo que podamos utilizar estas tablas que nos otorga la OMS como patrones de crecimiento. Tenemos estas tablas que son nuestro instrumento principal, que nosotros los tenemos en los cuadernitos, ¿no es cierto?, de crecimiento y desarrollo de las vacunas de salud integral, en las cuales podemos ver que tenemos los estándares de normalidad y sus diferentes desvíos positivo o negativo que nos van a ir orientando hacia un crecimiento normal o crecimiento patológico por déficit o por exceso. Tenemos estas tablitas tanto en sexo específicos para sexo masculino como para sexo femenino, que son tablas de registro continuo que con cada consulta se tiene que ir registrando para ver cuál es la curva de crecimiento y en qué punto puede haber un aumento o un desplome del mismo, buscar las causas y hacer que eso se pueda corregir. Dentro de lo que es crecimiento y desarrollo ya hemos hablado del peso, hemos hablado de la talla, ahora vamos a hablar del perímetro cefálico. Perímetro cefálico, indicador fundamental para evaluar el crecimiento cerebral y desarrollo neurológico de los bebés. Es decir, hay que tener en cuenta que una cabecita está conteniendo, es la bóveda craneana, la base del cráneo contienen la masa encefálica. ¿Cómo medir el perímetro cefálico? El perímetro cefálico se mide con las cintas métricas. Nuestro instrumento siempre tiene que ser la cinta métrica porque es una cinta que es lábil, que no lastima y que nos va a presentar por el gradaje bastante exactitud. ¿Cuál es la técnica? Debe pasar la cinta por encima del borde superciliar, pasando por encima de la implantación del pabellón auricular hasta la parte más posterior de lo que es la nuca. Lo que nosotros también llamamos un plano paralelo al plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt viene desde el ángulo externo del ojo hasta el inicio del trago antitrago en la oreja, que sería un plano simétrico inferior al plano en el cual se tiene que hacer la medición de lo que es el perímetro cefálico. Crecimiento del perímetro cefálico. El bebecito, estos bebecitos hasta los 3 meses tienen un crecimiento progresivo de 2 centímetros cada mes, lo que va equivaliendo a 0,5 centímetros por semana. Recordemos que el recién nacido nos tiene que hacer su consulta semanal el primer mes, entonces tiene que ir subiendo sus 20 gramos día, tiene que ir aumentando sus 0,5 semana de perímetro cefálico, tenemos que registrar de forma adecuada todas esas variables, tenemos que registrar en la curva también todas las presentaciones de peso y talla en cada consulta que nos van a ayudar a hacer un seguimiento de cuál es la curva de desarrollo, curva de crecimiento y desarrollo para nuestros pacientitos. Ya después de los 3 meses, del tercer al sexto mes, solamente el crecimiento se da de 1 centímetro por cada mes, y al final del año, ya de 6 a 12 meses, por 0,5 cada centímetro mensual. Entonces, los primeros 3 meses es 0,5 semanal, y al final, entre los 6 a 12 meses, es 0,5 mensual el crecimiento del perímetro cefálico. Ahora, ¿para qué nos sirve el perímetro cefálico? Una vez que tenemos las medidas normales del perímetro cefálico, tenemos el concepto de una cabecita normal donde hay simetría en la parte alta y la parte posterior. También tenemos que observar lo que son las diferentes formas de la cabecita de los bebés y a qué se deben. ¿Por qué? Porque en la consulta también va a venir la mamá y va a preguntar ¿por qué la cabecita de mi bebé es así? O la veo más larguita, la veo más chatita. Los primeros días son más fáciles de explicar porque son los fenómenos plásticos. Siempre que sea un bebé obtenido por parto, son los fenómenos plásticos de la cabecita que realizan el cabalgamiento de los huesitos para poder hacer un paso por el canal de parto. Pero ya en la consulta, en las primeras semanas de vida, que persista una ligera anomalía en lo que son la forma de la cabecita, nosotros ya tenemos que ir descartando de las siguientes formas. La plagiocefalia, que es lo que la mamá te podría decir, la cabecita está un poquito chueca, veo una orejita más abajo que la otra, porque eso es más que todo posicional.
Esta situación generalmente se da cuando los bebecitos están mucho tiempo de costado lateral, ya sea izquierdo o derecho, que incluso se puede ver la huella en cuero cabelludo con pobre desarrollo de lo que es los folículos pilosos, entonces muy pobremente poblado por cabellito. Pero esto es totalmente benigno, que se corrige con lo que son el rote de posturas y un adecuado control de las posiciones al dormir y el rote diario, ¿no? Ahora, la braquicefalia y la escafocefalia ya son un poquito más complicadas. Braquicefalia, que es la cabeza más corta, es decir, está más alta que ancha, generalmente también se puede asociar, 50% son fisiológicas, ustedes van a ver en la parte posterior, que también de igual manera estamos con la huellita, un cuero cabelludo despoblado, sin folículos pilosos. Es que es una mamá primeriza que tiene miedo de levantarlo, generalmente todo el tiempo lo tiene echadito en el Moisés o sobre la almohadita, entonces es ahí donde por posición la cabecita se va aplanando, pero tanto la braquicefalia como la escafocefalia, que es una cabecita más grande de adelante hacia atrás, como pueden ver en la imagen, se pueden asociar en un 50% a la craniosinostosis. ¿Qué es la craniosinostosis? Es la sutura prematura, es el cierre prematuro de las suturas, es decir, de la unión de los huesitos del cráneo. Recordemos que estos huesitos del cráneo no están totalmente unidos. En los primeros meses de vida tenemos lo que son las fontanelas, tejido fibroso, conectivo, que nos ayuda tanto en el canal de parto para hacer el fenómeno plástico y puedan cabalgarse las suturas, que en estas variantes muchas veces se asocia a una patología que es la craniosinostosis, en la cual las fontanelas están casi inexistentes y ya se está dando un cierre o soldadura de las fontanelas. ¿Qué significa eso? Que esa cabecita no va a crecer más, que la bóveda craneana ya está sellada, que nos determina una masa encefálica que no va a poder expandirse. Entonces nosotros tenemos que, por eso, de una manera muy importante, hacer el registro del perímetro cefálico de nacimiento, ver la primera semana está creciendo 0,5, la segunda está creciendo 0,5 o en algún punto se estanca, hacer la revisión de la forma de la cabecita, hacer la revisión de las fontanelas, que en este momento vamos a hablar un poquito de las fontanelas. Tenemos dos fontanelas, la fontanela anterior y la fontanela posterior. La fontanela anterior, que se encuentra en la región superior y central de la bóveda craneana, una forma romboidal con medidas entre 1 a 4 centímetros en el recién nacido, que tiene un cierre completo a los 12 meses hasta los 18 meses de vida. Generalmente hasta los 12 meses, a los 18 meses ya es muy poco valorable, muy puntiforme, pero esos son los periodos fisiológicos de cierre. En la fontanela posterior es una fontanela mucho más pequeña, que tan solo al ser una forma triangular y con un diámetro de 0,5 centímetros, con la característica de ser la primera en consolidarse hasta el segundo o en algunos casos tercer mes de edad. ¿Qué pasa con las fontanelas? Estas fontanelas son las que nos permiten que haya ese fenómeno de expansión, que la masa encefálica, como hemos podido ver, ¿no?, cómo va creciendo la cabecita los primeros meses de vida hasta la mitad del primer año, nos va a permitir que el cerebrito, que esa masa encefálica vaya expandiendo adecuadamente sin tener mayor problema. Estamos dando espacio en la cavidad craneana y para posteriormente ellos va a hacer su cierre. Patologías y alertas. La fontanela nos puede alertar en varias situaciones. Llega a la consulta, revisamos la cabecita, tiene un perímetro cefálico relativamente adecuado, no hay mayor variación, la forma de la cabecita no hay ningún tipo de aspecto patológico, no es ni más larga ni más achatada de anterior a posterior, pero la fontanela la tengo hundida, es decir, uno le toca lo que dicen la mamá, el pujito está hundido y no sé, me llama la atención. Generalmente al ser tejido fibroso, en una característica patológica es laxa y en algunos bebés, por el tema del sistema respiratorio, hace un pequeño movimiento, pero una fontanela hundida es a la palpación de forma persistente en una forma de hamaca, la cual nos da una señal en los casos de la deshidratación neonatal. El paciente deshidratado en la edad neonatal, los primeros 28 días de vida, la fontanela se hunde. La fontanela bombada, esa fontanela está tensa, está como un poquito sobresalida, llama la atención. ¿Qué pasa con esa fontanela? Que a pesar de que haya un perímetro cefálico adecuado, una forma de cabecita adecuada, pues nos está avisando de que hay un proceso a nivel intracraneano patológico. Puede ser un proceso infeccioso de la tipo meningitis, que hace una inflamación de lo que son las membranas meningias, o puede ser una hidrocefalia, que es una acumulación por exceso de líquido cefálico, por lo que son obstrucción en los conductos comunicantes entre ventrículos, o una producción patológica en los plexos coroideos.
Y el cierre prematuro de estas fontanelas, que es lo que hemos comentado anteriormente, como la craneosinostosis, se cierran las fontanelas, se acercan los huesitos y empiezan a hacer su soldadura de estos mismos, evitando de que la masa encefálica pueda expandirse adecuadamente. Macrocefalia en el neonato. Entonces, como podemos ver, el perímetro cefálico es un parámetro muy importante porque tenemos que ver el seguimiento de los parámetros de crecimiento, que hemos visto que tenemos datos, valores de crecimiento para cada uno. Luego, lo que hemos observado son las formas de la cabecita. Luego hemos observado las formas de la fontanela. Y por último, ¿qué podemos observar? Ya son dimensiones de toda la cabecita alteradas, macrocefalia y microcefalia. La macrocefalia puede ser, en algunos casos, que también nos ha pasado en la experiencia profesional que tengo, benigno familiar, donde uno ve al bebecito y le parece que la cabecita está con una característica especial, puede ser más cuadradita, más grandecita, pero muchas veces es hasta de un tema genético. Hemos visto que viene el familiar a visitarle, el papá, la mamá, y tienen unas características similares. Nosotros hacemos la ecografía cerebral, hacemos mediciones, hacemos todo sin patologías. Entonces, como le digo, todo tiene que ser valorado estrictamente. Puede ser tipo benigno, pero como también puede ir asociados a algunas patologías. La hidrocefalia, como les estaba comunicando, es el exceso de líquido cefalorraquídeo que expande la bóveda craneana. Los plexos coroideos están haciendo de forma patológica una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, procesos infecciosos están haciendo que este líquido cefalorraquídeo vaya inflamando lo que es el tejido nervioso. Entonces la cabecita va a ir aumentando de tamaño, pero de una forma desproporcional, es decir, más 2, más 3 desvíos estándar en lo que es el perímetro cefálico. Factores adicionales también en los sangrados intracraneales. Cuando son partos muy traumáticos hay hemorragias intraventriculares, que cuando son de mayor grado, como el grado 3 o 4, son hemorragias tan grandes que no se van a reabsorber, van a traer como consecuencia una producción máxima de líquido cefalorraquídeo y nos van a dar hidrocefalia. También se asocia a cuadros infecciosos. La microcefalia es también a lo que podemos observar las cabecitas mucho más pequeñas, no solamente un perímetro cefálico levemente disminuido, -1, un desvío estándar, sino son severamente más pequeños. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, pueden ser en los factores genéticos, no hay parte de la masa encefálica. Podemos hablar de la anencefalia, hidranencefalia, agenesia de cuerpo calloso, es decir, es una masa encefálica incompleta, no tiene su estructura anatómica a su 100%. Las infecciones gestacionales, que generalmente se va asociando a Zika, toxoplasmosis y tomegalovirus, en la cual hemos visto que Zika es una de las enfermedades que más nos ha presentado el cuadro de la microcefalia, que es característico en la enfermedad de Zika. Sustancias tóxicas de consumo materno, como el síndrome alcohólico fetal, y episodios de hipoxia o asfixia neonatal severa durante el parto, o desnutrición intrauterina grande o insuficiencia placentaria. Ahora, ya hemos hablado de lo que es crecimiento. Recordemos, para un poquito tener presente, crecimiento mesurable, tangible, medible, visible. Y ahora vamos a ir a la parte de desarrollo. La parte de desarrollo son valoraciones que tenemos que hacer una evaluación mediante hitos, mediante la observación de la maduración apropiada y acorde a edades y tiempos que se van a ir desarrollando. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar el desarrollo en un recién nacido y en el lactante menor? Primero vamos a valorar los reflejos arcaicos, el tono muscular y las alertas sensoriales. Esos son los 3 parámetros que nosotros utilizamos en lo que es el desarrollo o valoración neurológica neonatal. ¿Qué son los reflejos arcaicos? Son estas respuestas automáticas e involuntarias que demuestran integridad neurológica. ¿Qué es el tono muscular? Es esa postura fisiológica, es como ustedes pueden ver al bebé, hacen posiciones propias del bebé, encoger los bracitos, encoger las piernitas, tener cómo van poniendo la rigidez de la cabecita ante algunas situaciones. Y las alertas sensoriales, las respuestas iniciales ante estímulos externos, cócleo-palpebrales, ante sonidos, fijación visual corta, es decir, las respuestas a sonidos cercanos y ante la presencia de objetos o imágenes a corta distancia. Aquí tenemos un resumen de los reflejos arcaicos. Aquí podemos ver que estos reflejos arcaicos que aparecen al nacer van desapareciendo a lo largo del primer año, siendo el último en desaparecer el reflejo de Babinski y el primero el reflejo suprapúbico. Estos reflejos, si bien son respuestas involuntarias, son los que nos van a dar las primeras medidas de supervivencia del recién nacido.
Tenemos, por ejemplo, el reflejo de arrastre, el reflejo de búsqueda y el reflejo de succión, que esos tres se van a englobar en lo que es la alimentación del recién nacido. Ellos, de forma automática, van buscando, van succionando, van haciendo prensión de lo que es el seno materno, la areola, el pezón, para lograr alimentarse. Y eso ellos lo hacen como reflejo, no lo hacen de forma consciente. Todos estos reflejos que van desapareciendo hasta el año de edad, por la maduración, posteriormente ya no se vuelven reflejos, directamente se vuelven conductas motoras propias, conscientes, de acorde edad y desarrollo del bebé. Por ejemplo, hasta los niños de 12 meses podemos ver cómo tenemos las esferas social, comunicación, cognitivo y motora. Si bien en el recién nacido son pocos los hitos, porque más son los reflejos arcaicos, ya a medida que el bebé va creciendo, y tenemos que tener muy presente, son los desarrollos cognitivos y motor. En la consulta tenemos que ver si a los 3 meses ya se para, ya se sienta con apoyo, va pasando objetos de una mano a otra, a los 6 meses si ya se sienta sin apoyo, al año de vida si ya se para, ya da los primeros pasos. Todas estas situaciones, gracias a toda esta tablita, si bien no la tenemos muchos de memoria, siempre hay que tenerlo en el consultorio, porque en el momento de la consulta, después de hacer todo lo que es la pesquisa de crecimiento, tenemos que hacer la pesquisa de desarrollo. En la consulta integral tenemos que decir adecuado cognitivo, adecuado motor, adecuado comunicacional. Y el tercer pilar en lo que es crecimiento y desarrollo, que yo lo voy a mencionar más que todo porque es por la importancia que le merece, son los tamizajes, ¿no? El tamizaje metabólico, que es lo que llamamos la probita del talón, que es una punción capilar a nivel del talón, que nos ayuda para el diagnóstico de enfermedades en el recién nacido, que son de tipo metabólico, como hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal. Lo que vamos a hacer es darle bastante importancia a lo que es el tamizaje metabólico, porque está dentro del periodo neonatal que tenemos que realizarlo, es decir, se hace desde las 48 horas de vida, lo que tenemos que realizar esta pruebita del talón para poder posteriormente adjuntarlo a lo que es el cuadernito de crecimiento y desarrollo. Ya para mencionarlos, el tamizaje auditivo, el tamizaje visual y el tamizaje de cardiopatías congénitas, si bien no lo se hace mucho en los primeros niveles, es un tamizaje que nosotros, por ejemplo, en tercer nivel hacemos el tamizaje auditivo, el tamizaje de cardiopatías congénitas y estamos estableciendo el protocolo del tamizaje visual. El tamizaje auditivo es un poco más complicado porque requerimos un equipo, ¿no? Lo que es el equipo de emisiones otoacústicas, que generalmente nosotros lo ocupamos en los pacientes que tienen cuadros moderados a severos de hiperbilirrubinemia, sabemos la impregnación de la bilirrubina en el sistema nervioso central puede tener afectaciones a lo que es el tema de la audición. Las cardiopatías congénitas, que es pulsioximetría pre y postductal, recién nacido nace. Si bien hay las cardiopatías cianógenas que desde que nace nosotros lo vamos a ver azul, que respira con mucha dificultad, se les puede auscultar un soplo muy intenso, también hay cardiopatías que no son muy visibles, no tienen una sintomatología muy florida, pero podríamos detectar algún tipo de cardiopatías con lo que son con el próximo pulsioximetría pre y postductal. ¿En qué consiste? Consiste en poner un oxímetro de pulso en la mano derecha del recién nacido, y un segundo oxímetro de pulso en lo que es cualquiera de los dos piecitos. ¿Cuáles son los parámetros? Deben ser saturaciones mínimamente de 95% de saturación de oxígeno, con una diferencial entre la manito y el pie. Las saturaciones de la manito y el pie deben variar máximo hasta un 3%. ¿Cuándo son patológicas? Cuando las saturaciones marcan 90 o menos de 90, o cuando la diferencia de saturación entre una extremidad y la otra supera el 3%. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Antes de alarmarnos, se repite una segunda oportunidad a las 2 horas, y si persiste esa diferencia de mayor a 3%, o si persisten unas saturaciones de 90 o menos, entonces ya se establece como un cuadro de cardiopatía y tiene que ser derivado al especialista. Bueno, ahora, ¿qué es la síntesis de todo lo que hemos hablado hasta el momento? La libreta de salud y desarrollo integral infantil. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita está aquí. Y esto es lo que todos nosotros tenemos cuando viene el niño a hacer la consulta. Vamos a empezar por lo que es el registro de datos. En la misma historia perinatal ya nos pide, ¿no?, los datos del recién nacido, lo que ha tenido a hacer el recién nacido, su peso, su talla, su perímetro cefálico, condiciones de nacimiento como el Apgar, si es que requirió algún tipo de reanimación neonatal, y sus antecedentes infecciosos.
Luego control de crecimiento y de crecimiento nos va a pedir igual por edades, nos va a pedir su peso, su talla, nos va a pedir perímetro cefálico, con los seguimientos desde, por edades desde menores de 2 meses y 2 meses a 5 años. Lo que son las señales de riesgo, ya tenemos la tablita con puntaje, también por edades, con los parámetros establecidos. Todo lo que hemos hablado, esta es la parte de desarrollo, ya hemos visto la parte de crecimiento, esta es parte de desarrollo. En la parte de desarrollo también en la misma libreta tenemos todos los hitos por meses y con una debida puntuación. Entonces, la herramienta más grande que tenemos es esta nuestra libreta de salud integral del recién nacido, del infantil, perdón, donde tenemos los datos desde recién nacido hasta lo que es el lactante menor, lactante mayor. ¿Cuál es la diferencia del lactante mayor? Que ya el seguimiento de crecimiento y desarrollo es mucho más sencillo porque hacemos con las tablas, curvas de peso, talla y directamente unos hitos de desarrollo neurológico más establecidos. En cambio, el lactante menor es un poco variable, pueden variar periodos, pueden variar tiempos, nos es más permisivo en muchas situaciones que nos tiene que hacer pensar en muchas cosas. Tenemos que englobar desde los antecedentes del parto, tenemos que englobar todo lo que es el perímetro cefálico. Si es un niño que, digamos, a los 3 meses no está cumpliendo con el hito de sentarse sin apoyo, que directamente es un niño flácido, tenemos que pensar cómo ha nacido, cuánto ha pesado, de qué se está alimentando. Solo es lactancia materna, a veces la mamá hace lactancia mixta, a veces no hace lactancia mixta, hace seno materno y por recomendación de la vecina le da agüita de algo. Entonces es un niño desnutrido, que también incide neurológicamente eso. También el neonato tenemos que ver lo que es las anomalías físicas, las anomalías neurológicas y lo más importante en los tamizajes, hacer pesquisas de enfermedades oportunas. Y para concluir, la parte también más importante que diría yo es la parte de inmunizaciones. Nosotros en la atención primaria son 3 cosas que tenemos que ver: crecimiento, desarrollo e inmunizaciones. De hecho, en la consulta, cualquiera sea el motivo de consulta, nosotros tenemos que adjuntar dentro de lo que es la parte de los diagnósticos, diagnóstico de inmunización, si es un niño con una inmunización adecuada para la edad, con una inmunización incompleta para la edad, y también lo que son el diagnóstico de lo que es la nutrición. Es un niño con estado nutricional adecuado, con un niño con sobrepeso, un niño desnutrido. Entonces, la atención para lo que es el lactante menor, la atención para el neonato es un poquito más minuciosa, ¿no? Han visto que tenemos que ir con parámetros establecidos, tanto para la talla, para el peso, puede bajar al principio, luego tiene que volver a subir, la cabecita crece un tanto, pero puede haber patologías que hacen que no se desarrolle, o que la cabecita puede tener una forma, que la fontanela puede estar, puede no estar. Entonces son detalles que nosotros tenemos que tener presentes. La evaluación del recién nacido, como les digo al principio, es un reto, porque llega y uno no sabe qué va a hacer, solo orientarle en lactancia. No, hay que revisarle absolutamente todo, porque hemos visto que podemos encontrar bastantes cosas que nos ayudan a hacer una pesquisa temprana de ciertas patologías y que nos ayuden a orientar al familiar. Bueno, como recomendaciones finales, las recomendaciones de base: la lactancia materna constituye el estándar de oro alimenticio para un crecimiento y desarrollo. La leche materna contiene, bueno, es un complejo que tiene grasas, que tiene proteínas, que tiene carbohidratos, que tiene vitaminas, minerales, es un alimento completísimo. La inmunización estricta, el cumplimiento del esquema vacunal es vital para la protección inmunológica y temprana. Este esquema de inmunización tiene que ser completo, con las dosis en edad y con los refuerzos también establecidos por periodos de tiempo para la edad. Signos de alerta inmediata: ¿cuándo recomendar que venga el paciente a la consulta? De forma inmediata, cuando hay un rechazo absoluto o succión muy débil, cuando generalmente las mamás con el recién nacido tienen ese problema, piensan que él puede dormir todo el día o no ha molestado, pero sin embargo el bebé le cuesta chupar, está chupando muy poco, está sufriendo una hipoglicemia, está empezando a sufrir un cuadro de deshidratación, entonces es un poquito complicado. La letargia inusual persistente, lo que acabo de mencionar, ¿no? Un bebé que está dormido todo el día, que está laxo, que no despierta ni para succionar. La ictericia intensa, la coloración amarillenta de la piel, que eso se da muchas veces secundaria a lo que es la deshidratación. Y la dificultad para respirar, que es uno de los signos más importantes para lo que es la consulta de emergencia en este periodo neonatal. Gracias.
Muchísimas gracias. Es momento de continuar avanzando. Ya estamos, los que sabemos controlar nuestro timeline de sueño, creo que ya estamos, ¿no? Pero tenemos que aguardar un poquito más, porque viene algo muy importante. Antes, 3 puntos. El primer punto, hay un listado que después de la disertación, que nos acompaña una gran disertante, la doctora pediatra endocrinóloga, que nos va a acompañar, se va a hacer la lista de las personas que faltan. Así que les invito a que nos acompañemos hasta el final. Es momento de seguir avanzando y esta vez vamos a invitar a un tema muy importante como es el tamizaje neonatal, abordado desde una forma pediátrica endocrinóloga, a la doctora Claudia Andrea Velasco, que nos va a acompañar el día de hoy. Trabaja en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional como endocrinóloga y además su formación nos ha llegado, el placer es desde México. Entonces, fuerte los aplausos para que nos acompañe con nosotros. Doctora. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo sé que estamos tal vez un poquito cansados, han sido varios temas muy interesantes, pero yo sé que es el último tema, pero no hay que desmerecer porque es un tema muy importante por el que nosotros, sobre todo los endocrinólogos pediatras, estamos hoy en día trabajando para que salga una norma nacional y que se establezca ya un plan de tamizaje a nivel nacional. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal es un programa de salud pública que evalúa a todos los recién nacidos mediante pruebas de detección temprana que nos permita identificar enfermedades congénitas y metabólicas graves antes de que éstas presenten algún tipo de sintomatología. Es decir, el objetivo de realizar el tamizaje neonatal es que nosotros podamos detectar estas patologías antes de que lleguen a presentar alguna característica clínica. Entonces, como mencionaba el doctor, hay varios tipos de tamizaje que contamos, o sea, tenemos el tamizaje metabólico, que es la prueba de talón, tenemos el tamizaje auditivo, el cardiológico, el oftalmológico, el hematológico, el tamizaje de displasia de cadera, el genético, e incluso tenemos un tamizaje para los errores innatos de metabolismo. Pero para fines de esta presentación vamos a hablar específicamente del tamizaje metabólico prueba de talón en función a lo que nosotros estamos realizando aquí en Bolivia. La importancia, como decíamos, del tamizaje permite la detección precoz de enfermedades, la prevención de complicaciones futuras asociadas a estas enfermedades, mejora la calidad de vida infantil y reduce los costos a largo plazo. La inversión que se hace para un programa de tamizaje es para prevenir el costo que va a generar a la sociedad a un futuro si estos niños presentan estas patologías. Entonces, dentro de la historia, bien así a grandes rasgos, vamos a ver que el primer médico que habló algo que quiso iniciar el tamizaje fue en el año 1972, el doctor Jean-Louis Dussal, que sugirió la idea de realizar el tamizaje de hipotiroidismo congénito, ya vemos desde esa época. Pero el doctor que es el más reconocido cuando hablamos de tamizaje neonatal es el doctor Guthrie, que es el que desarrolla la prueba del papel filtro. Por eso es que este papel filtro muchas veces se denomina papel Guthrie. Y este doctor, en la historia de él tenía un hijo con discapacidad y tenía una sobrina con fenilcetonuria. Es decir, por esa razón es que este doctor invirtió tanto tiempo en el estudio del diagnóstico precoz de fenilcetonuria. Ya posteriormente, en el año 1970, ya se adopta tamizaje por otros países basados en experiencia de Estados Unidos. Posteriormente se incluye el hipotiroidismo congénito. Y en el año 1990 al 2000 hay un boom del diagnóstico de las enfermedades porque se introducen nuevas técnicas de espectrometría de masas. Entonces hay un mayor fortalecimiento de los programas de tamizaje. ¿Y cómo ha sido la historia en Bolivia? Si nosotros vemos nuestra historia,
El primer proyecto piloto se hizo aquí en Santa Cruz y esto se hizo gracias al doctor Charles Aspiazu, que es un endocrinólogo pediatra muy reconocido aquí en Santa Cruz, que junto con el Rotary Club hizo un estudio de 4 años, 8 meses, donde se estudiaron, se estudió la TSH en niños de segundo y tercer nivel. Llegaron un total de 38.888 recién nacidos y dieron una incidencia de un caso cada 3.000 nacidos vivos. Posteriormente, el año 2005, el SUMI ingresa la determinación de hormonas tiroidea en muestras de sangre. Sin embargo, esto no está en pruebas de talón, solamente es TSH en sangre. Y ya después sale una norma, que es la norma resolución ministerial número 81 del 21 de julio del 2006, que declara obligatoria la realización del hipotiroidismo congénito a través de tamizaje neonatal en todos los recién nacidos vivos. Entonces, a partir de eso es que ya tenemos algo que nos obliga a hacer la toma de tamizaje para hipotiroidismo congénito. Pero no habla acerca del papel filtro. Entonces, hubo muchos años donde había ahí como que esa falta de hacerlo en sangre, hacerlo en papel filtro, y ya fue hasta el año 2016 donde se modifica una ley de 475, porque ya ingresamos, ya no es el SUMI, sino es Seguridad Social, y ahí se toman en cuenta las patologías que son la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal, la fibrosis quística, y se empieza a hacer el estudio de estas en papel filtro. ¿En qué estamos ahorita, este año? En febrero del 2026 se hizo un proyecto, se ingresó a la Asamblea de la Cámara de Diputados para la creación del Programa Nacional de Pesquisa Neonatal de Enfermedades Congénitas. Entonces, el objetivo, la idea que tenemos es que salga ya una ley que no solamente hable de hipotiroidismo congénito, sino también hable de las otras patologías, donde de alguna forma nosotros podamos insistir también en el tratamiento, porque no es solamente hacer el diagnóstico, si nosotros, por ejemplo, hablamos de hiperplasia suprarrenal, no contamos con el tratamiento aquí en Bolivia. Entonces, la idea de esto es hacer de que el gobierno se comprometa a ayudarnos a buscar el medicamento y que se ingresen estos medicamentos a Bolivia. Y en Santa Cruz, justamente este año, son 17 años de programa de tamizaje que se llevaron a cabo. El mes de marzo tuvimos un simposio de tamizaje neonatal. Y aquí en esta foto podemos ver a las doctoras que están a cargo del programa de enfermedades no transmisibles, la doctora Angélica, la doctora Helen y la Licen Barba, que ellas están trabajando con el programa de tamizaje, y las dos colegas, la doctora Andrea Badani y la doctora Vani Sewane, que son las endocrinólogas pediatras que están a cargo, que están trabajando en el Hospital de Niños, y digamos que ellos trabajan en la parte del estado de tamizaje neonatal aquí en Santa Cruz. Van a haber criterios para que nosotros hagamos una toma de tamiz neonatal, que resumiendo, porque viene siendo muy parecido, necesitamos que haya una condición que tiene que ser un problema importante de salud, tiene que existir un tratamiento aceptado, la enfermedad tiene que tener una etapa sintomática latente, tiene que ser aceptable para toda la población y tiene que ser un proceso continuo y no un proyecto de vez en cuando. O sea, un programa de tamizaje tiene que funcionar todo el año y todos los días del año. A partir del año 2008 agregaron algunas cosas como que se tiene que tener consentimiento informado, confidencialidad, respeto a la autonomía y que los beneficios totales del tamiz deben compensar las molestias y los daños. Entonces, cuando hablamos de las fases del programa de tamizaje neonatal, tenemos 3 etapas, una etapa preanalítica, una etapa analítica y una etapa posanalítica. La etapa preanalítica incluye todo lo que es la toma de muestras y el envío al laboratorio. La fase analítica ya es todo el análisis bioquímico en los laboratorios y la notificación de los resultados. Y la fase posanalítica es cuando nosotros hacemos el estudio confirmatorio, porque cuando nosotros hacemos un tamizaje no hacemos un diagnóstico, tenemos una sospecha diagnóstica que tiene que ir a una prueba confirmatoria. Y aquí es en esta etapa donde se hace la de referencia a tercer nivel, a diferentes especialidades, a diferentes médicos, y posteriormente se hace el seguimiento o vigilancia de estos pacientes. Entonces, entrando a la primera etapa de la toma de muestra, nosotros necesitamos materiales, o sea, necesitamos ver que tener el bolígrafo, tener la prueba de papel filtro, necesitamos tener el material para la preparación del recién nacido, es decir, guantes, algodón, solución antiséptica,
Podemos darle un chupón al bebé para que esté tranquilo. Material para la obtención de la muestra es una lanceta que tiene que ser menor de 2 milímetros, gasas estériles y el material para el cuidado posterior, como una gasa seca y una cinta para dejarla en el sitio que hemos hecho la punción al bebé. Entonces, nosotros hacemos la punción en el talón, pero en las partes laterales, como pueden ver acá. O sea, no se hace la punción en la parte central porque hay riesgo de lesionar el hueso calcáneo, en la parte muy superior central porque lesionamos el tendón de Aquiles y en el medio no, porque hay un riesgo de hacer lesión de vasos y nervios. Entonces, la punción siempre se realiza, como ven, es una V, se hace a los costados y lateral. Aquí un ejemplo donde podemos ver cómo estamos alistando nuestro equipo para hacer la toma de muestras. Tenemos los guantes, las lancetas, las cintas y tenemos el bolígrafo y las tarjetas donde rellenamos. Entonces, por ejemplo, esta es una tarjeta que nosotros hacemos en la Caja Nacional. En la Caja Nacional, donde viene el nombre y apellido del recién nacido, nosotros colocamos el nombre del padre, porque muchas veces los recién nacidos no están registrados, entonces les genera un mayor problema. Aquí ponemos el nombre de la mamá en los datos de la madre, la dirección, que es súper importante, el teléfono, el seguro, la fecha de nacimiento del niño y también la hora, si es hombre o mujer, si es nacido a término, la edad gestacional, el peso al nacer, si recibió transfusión, si recibió antibióticos y si la mamá tiene alguna condición, una enfermedad tiroidea o tiene algún diagnóstico previo. Y bueno, en este es un ejemplo donde podemos ver cómo está empezando a hacer en primera instancia el llenado de la tarjeta, está con el bolígrafo, todo lo que tenemos que usar. ¿Tu bebé? 580. ¿Con cuántas semanas nació tu bebé? 37. ¿En alguno de tus controles, mami, te dijeron si sufrías de alguna enfermedad de tiroides? No. ¿Chagas? No. ¿Toxoplasmosis? No. ¿Número de teléfono? 69, 18, 42, 59. ¿Por dónde vivís, mami? Por zona Los Lotes, barrio Fátima. Fátima 2. Bien, mamita, quiero que lo de ese bebé no produce fiebre, malestar, molestia, nada de nada en tu bebé. Tu bebé sí va a llorar por este alcohol que yo voy a ocupar. Más de esto no va a pasar ni sentir nada más tu bebé. Venite, mamita, por este lado. Ah, bien. Un ratito, vamos a acomodar. Bien. Mami, este es el frío que le va a hacer a tu bebé. Lo único que lo va a hacer llorar y más de eso no va a pasar ni sentir nada más tu bebé. Ahí está. Y lo importante es ver cómo hace caer la gota. Ok, mami, vamos a pinchar a tu bebé. ¿Cómo se llama tu bebé? Hola, Amelia. Eso, Amelia. Muy bien. Excelente. Vamos, Amelia. Eso, muy bien, Amelia. Excelente. Eso, vamos, mi amor, vamos. Eso, Amelia. Vamos, Amelia. Y ahí nos muestra Muy que bien, excelente, pasó al Amelia. otro lado, Muy porque la bien, sangre tiene que Amelia, pasar ya hasta la pasó cara ese posterior del frío. papel. Vamos. Y por último, Ok. lo que hace es cubrir para Sí, que no es por eso tenga que un son. sangrado. ¿Viste, visible Amelia? Va a donde volver a se llorar realiza Amelia la por el alcoholcito. Más de eso no pasa nada. Lo ¿Ya? importante igual, Eso, por mi eso me amor, gusta no este es video, más. es que Te el portaste licenciado está muy bien. explicando a la sos una mamá qué es lo que va a hacer, campeona. está explicando que no va a Eso, doler, Amelia. pero que como va a usar alcohol, el bebé va a llorar porque está en contacto con algo frío. Entonces es muy importante que nosotros expliquemos el procedimiento a los papás. Antes del envío tenemos que verificar que todos los círculos estén completamente impregnados de sangre, que esté la ficha de identificación, la fecha, la hora y que la muestra esté completamente seca. Secar en posición horizontal, mantener al aire ambiente al menos 3 horas, no apilar las tarjetas, no exponer al sol, no usar estufas. Entonces, como podemos ver acá, las tarjetas están cruzadas justamente para que no haya el riesgo de que una muestra se contamine con la otra. En este otro ejemplo todavía mejor porque las tarjetas están de forma horizontal. Y
Para el envío tenemos que usar, en este caso nosotros pues no hacemos envío porque todo lo hacemos directamente en la maternidad, pero ya si hablamos a nivel de Santa Cruz de Gobernación se tiene que hacer envío de diferentes lugares, entonces ahí tenemos que asegurarnos de que el transporte esté en sobres de papel o contenedores limpios y secos que protejan de humedad, calor y luz directa y mantenga a temperatura ambiente, evitar refrigeración, congelación, evitar compresión o doblado. Y a su vez, esta bolsa, este sobre se tiene que poner en otro sobre de transporte con los datos que vengan del recién nacido y de todas las muestras que se hayan tomado. Posteriormente pasamos al análisis bioquímico. En el análisis bioquímico nosotros hablamos del momento en que se va a hacer según el equipo que tengamos, se va a hacer la medición de las diferentes hormonas y nos van a dar los resultados. Entonces van a haber algunas muestras que van a ser rechazadas, como en este caso porque presentan coágulos, están sobresaliendo del círculo, la muestra es escasa, aquí no pasó al otro lado del papel filtro a la cara posterior, aquí está diluida y aquí por ejemplo podemos ver algunas bien, pero las otras diluidas y esto es porque no se respetó el tiempo que debe de secar antes de hacer la punción, la piel del bebé. Y no olvidarse de que la muestra tiene que pasar atrás totalmente. ¿Qué hacemos una vez que tenemos un resultado y este sale anormal? Nosotros tenemos que comunicar a los papás. Entonces, este proceso, lo ideal sería que esté dado tanto por el personal médico, pero también con el apoyo de psicología y muchas veces de trabajo social. Nosotros tenemos que confirmar el resultado, o sea, tenemos que explicar al papá que el resultado ha salido anormal, pero que se tiene que hacer un estudio confirmatorio. Entonces, muchas veces el problema al tratar de decir un resultado anormal o que el tamiz ha salido alterado es que los papás nos dicen, pero mi niño está sano. Y claro, nosotros tenemos que explicar a los papás que el objetivo del tamizaje es hacer un diagnóstico temprano cuando el niño no tiene ningún síntoma, porque si ya presenta algún síntoma ya estamos tarde. Entonces, para eso nos apoya mucho la parte de psicología, para que los papás aclaren dudas, para que no haya problemas, para explicar que muchas de las enfermedades pues no son transmitidas ni siquiera por el papá o la mamá, porque a veces hay una pelea entre los padres, entonces necesitamos mucho del apoyo de psicología. Y ya después hacemos la valoración por especialidades y toma de resultados confirmatorios. Entonces, en esta etapa ya nos involucramos los diferentes especialistas, se hace un inicio de tratamiento oportuno y un seguimiento del paciente. ¿Cuándo debemos tomar la muestra? La muestra se debe tomar a partir de las 48 a 72 horas de vida, de preferencia hasta los 14 días, pero en pacientes, por ejemplo, que están lejanos, niños que viven lejos, que no se realizó la prueba, es mejor hacer la prueba a que ese niño no tenga la prueba. ¿En qué influye que yo haga una prueba tardía a los 30 días? Que en muchos casos, por ejemplo, en el hipotiroidismo, en alguna otra de las enfermedades, el diagnóstico tiene que ser temprano y el tratamiento tiene que ser dentro de los 14 días. Entonces estaríamos empezando un tratamiento un poco tardío si es que hacemos el diagnóstico a los 30 días. Pero más vale hacerlo a que no hacerlo, porque si no estamos perdiendo la oportunidad de iniciar tratamiento con alguno de los bebés. ¿Cuándo vamos a repetir la prueba de talón? Hay algunas situaciones como si ha sido muy temprana, si el bebé ha sido prematuro, si ha tenido un peso bajo al nacer, si estuvo hospitalizado, críticamente enfermo, si recibió transfusión, si recibió nutrición parenteral o si la muestra es inadecuada. Generalmente lo repetimos entre los 14 días de vida y si la muestra es inadecuada se tiene que repetir lo más pronto posible. ¿Qué sucede cuando un resultado es normal? En este caso, nosotros tenemos la obligación de verificar que todos los carnets de los papás todos los carnets de los niños, tengan el sello de que el resultado haya sido normal. Para eso, nosotros, por ejemplo, ponemos el sello en la cartilla de vacunas de las 4 patologías que salieron normal y aquí ponemos el resultado, por ejemplo, aquí se notó el resultado del prematuro de 35 semanas y también de una edad corregida de 40 semanas salió en las 2 ocasiones normal. Y en la cartilla, como dijo el doctor Walter, ya tenemos un área específica en los nuevos carnets, o sea, en las nuevas carpetitas donde podemos hacer el registro de esto. Pero algunas veces tenemos que volver y solo contamos con el carnet de vacuna antiguo, no importa, ahí lo podemos sellar. Lo importante es que nosotros como médicos que estemos de primer contacto con el niño,
preguntar, decir al papá, ¿y tiene resultado? ¿Le hizo o no le hizo? Y lo importante es que quede resultado ahí de que el programa, de que el tamiz ha sido normal y de que sí se haya hecho. Entonces, ¿cuáles van a ser las enfermedades que nosotros detectamos aquí en Bolivia? Bueno, sobre todo en Santa Cruz, porque sí en muchas ciudades de Bolivia todavía no está implementado. Hacemos el diagnóstico de, bueno, investigamos para hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fibrosis quística y fenilcetonuria. Voy a dar un pantallazo así muy pequeño porque prácticamente hablar de cada una de las patologías me llevaría como media hora, pero vamos a hablar una cosa así como súper rápida que nos permita ver en primera instancia y sospechar el diagnóstico con estos chicos. Cuando hablamos de hipotiroidismo congénito, hablamos de una enfermedad caracterizada por una ausencia o una disminución de los niveles de hormonas tiroideas en sangre. Entonces, el hipotiroidismo congénito es una enfermedad que va a dar lugar a un retardo mental prevenible, es decir, que si nosotros lo diagnosticamos y lo tratamos a tiempo, evitamos que el paciente llegue a presentar el retraso, el retardo mental. ¿Me lo paso? Entonces, las hormonas tiroideas, como podemos ver, tienen varias funciones, tienen funciones desde la frecuencia cardíaca, ver el hígado, un tránsito intestinal correcto, aumenta la fuerza muscular, el crecimiento en longitud de los huesos, el estómago, pero lo principal y a lo que más nosotros nos enfocamos es que es la principal hormona para el desarrollo del cerebro hasta los 6 años. Por eso es la importancia de hacer un tratamiento lo más pronto posible con estos chicos. Vamos a ver que la incidencia va de 1 a 2.000 a 3.000 recién nacidos y es una de las causas prevenibles más frecuentes de discapacidad intelectual y de tener en cuenta que la mayoría de los recién nacidos van a ser asintomáticos. Entonces, van a haber 3 causas por las que nosotros tenemos un hipotiroidismo congénito. La mayor parte de estas son alteraciones a nivel de la formación, de la anatomía de la glándula tiroides, donde vamos a ver que la mayor parte se deben a disgenesias tiroideas entre un 80 a 85%, y esto está dado porque la glándula está pequeña, está con una localización ectópica o directamente no se formó la glándula tiroides. En un pequeño porcentaje de casos es por una dishormonogénesis, es decir, una alteración en la formación de T3, T4, T4 libre, y en menor cantidad un hipotiroidismo central, que generalmente cuando hay una afectación central, un hipotiroidismo dependiente a nivel de hipófisis, está asociado con alteración hormonal múltiple, generalmente chicos que tienen agenesias, disgenesias de cuerpo calloso o que tienen alguna otra patología más. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener para una detección temprana? Como podemos ver en la imagen, los chicos van a ser niños que tienen una fontanela grande, sobre todo la posterior, macroglosia, una ictericia prolongada, un llanto ronco, hipotonía. Aquí podemos ver en esta imagen, la imagen típica del niño con hipotiroidismo congénito. Vean la macroglosia, tiene una hernia umbilical, está hipotónico y la piel está como moteada, y la piel es seca, son características bien propias, y la fontanela posterior amplia. Esto cuando son bebés neonatos, lactantes, pero a la larga, ¿qué es lo que van a tener nuestros niños? Van a tener una talla baja, van a presentar ya como la clínica del adulto, va a tener estreñimiento, piel seca, distensión abdominal, pero la parte a nivel del sistema nervioso central, el retardo en el desarrollo, es lo que también es muy importante en los niños con hipotiroidismo congénito. El tamizaje neonatal, nosotros, lo hacemos de 48 a 72 horas, y ves para ver cuál de estos niños tiene hipotiroidismo, porque a simple vista yo no puedo decir ahí cuál de ellos, porque pues todos parecen sanos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es la medición de la TSH como marcador principal, sobre todo ese es el que usamos aquí en Bolivia, y van a ver 2 resultados, una TSH menor a 10 es normal y una TSH mayor a 10 es alterada. Entonces, en ese caso nosotros tenemos que hacer un estudio confirmatorio.
¿Cómo va a ser el estudio confirmatorio? Va a ser con un perfil tiroideo completo. Ahí vamos a medir la TSH, T3, T4 y T4 libre, donde vamos a tener una elevación de la TSH y una T4 libre, T4 y T3 total bajas. Entonces, tiene que ser valorado por la especialidad, porque no les estoy poniendo puntos de corte en el perfil tiroideo, porque eso varía de un laboratorio a otro. Entonces, por eso decimos que tiene que ser valorado por una especialista, pero más o menos a grandes rasgos es cómo se manifiesta. Estudios complementarios, nosotros podemos pedir una gamografía de tiroides, donde podemos ver que la glándula tiroides está más pequeña, no está formada o está ectópica, está en la base de la lengua, la ecografía de tiroides o una búsqueda de los núcleos de osificación, como pueden ver aquí esos dos puntitos. Generalmente en el niño con hipotiroidismo no está ese núcleo de osificación. Pero todos estos estudios son complementarios, o sea, esos no son de norma. O sea, si nosotros tuviéramos un gamagrama de acceso, sí, pero nada de esto debe retrasar que nosotros iniciemos el tratamiento. Y el tratamiento, pues lo vamos a hacer con la levotiroxina a una dosis de 10 a 15 microgramos kilogramo día. Y lo importante es que este tratamiento se tiene que iniciar antes de los 14 días de vida. La levotiroxina es segura, es efectiva, ayuda al desarrollo normal y permite una vida saludable. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad que se caracteriza por la alteración de la enzima necesarias para la síntesis de cortisol. Como hay una disminución de cortisol, hay un incremento del ACTH, lo que genera una hiperplasia de glándulas suprarrenales y una producción excesiva de andrógenos masculinos. La mayor parte de estas está asociadas por una deficiencia de 21-hidroxilasa. En el siguiente esquema vamos a entender un poquito la fisiopatología. Aquí. La glándula suprarrenal tiene 3 capas, una zona glomerulosa, una zona fasciculada y una zona reticular, y cada una de estas va a dar lugar a la formación de aldosterona, cortisol y andrógenos masculinos. Como ven, la 21-hidroxilasa funciona aquí en los 3 caminos y convierte los precursores en estas hormonas. La aldosterona es importante para el metabolismo del sodio del agua, el cortisol es la hormona propia del estrés y mantiene la glicemia, y los andrógenos masculinos pues ayudan a la formación de genitales masculinos. Entonces, cuando hay una deficiencia de esta hormona, es como si nosotros estamos en una trancadera donde hay 3 carriles y hay 2 que no están funcionando, entonces todos los autos se van a venir hacia acá. ¿Qué sucede? Que todos los precursores se van a venir hacia la formación de andrógenos masculinos, y esa es la clínica que van a tener nuestros pacientes. Van a tener un incremento de ACTH, una disminución de cortisol y aldosterona. Entonces, la clasificación, vamos a ver que va a haber una forma clásica que ocupa el 70 al 75% de los casos, una forma clásica virilizante simple en el 25 al 30% de los casos, y una forma no clásica que generalmente se presenta de una forma más tarde, generalmente en escolares. Y esta es mucho más frecuente, 1 cada 1000, a diferencia de la forma clásica, que es 1 cada 10.000 a 20.000 aproximadamente. Entonces, aquí podemos ver, la más grave es la forma clásica perdedora de sal, porque esta es la que nos da riesgo de choque y muerte neonatal, mientras que las otras no tienen crisis perdedoras de sal importantes. En los niños, ¿qué vamos a tener? Las niñas, de entrada, lo que pueden tener por el exceso de andrógenos es una ambigüedad genital. Entonces, en este caso tenemos una niña de cariotipo 46XX, que como la pueden ver tiene hiperpigmentación por el exceso del ACTH. Y una imagen un poco fuerte, pero tenemos una clitoromegalia que aparentara ser un testículo, pero en realidad es una clitoromegalia. Y en los niños, los genitales aparentemente son normales y el diagnóstico va a ser más difícil sin tamizaje. ¿Por qué? Porque no tenemos esta característica que nos va a llamar la atención. Por ejemplo, este recién nacido de 10 días de vida hospitalizado por una crisis adrenal, donde lo que tenemos es hiperpigmentación, pero a nivel de genitales solamente lo tenemos como el diámetro del pene un poquito incrementado, pero no tiene una manifestación más característica. Entonces, es en estos niños, sobre todo en los varones, que necesitamos hacer la prueba de talón.
Y en ambos sexos van a tener mala alimentación, vómitos, deshidratación y pérdida de peso. O sea, niño hiperpigmentado, que no está ganando peso, que presenta vómitos, diarrea, letárgico, ya nos tiene que llamar la atención. La crisis perdedora de sal es la principal emergencia por la que nosotros realizamos la prueba de hiperplasia suprarrenal. Esta se manifiesta generalmente entre los 7 y 21 días de vida y tiene características los vómitos persistentes, rechazo al alimento, letargia, deshidratación, hipotensión y choque. Y es, como vemos ahí, es una emergencia que requiere una hospitalización lo más pronto posible. Y como características vamos a tener hiponatremia, hiperpotasemia, hipolicemia y una acidosis metabólica. Entonces, esta es una emergencia y es en realidad por esto que nosotros hacemos el tamizaje de hiperplasia suprarrenal. ¿Qué es lo que nosotros medimos en el tamiz? La 17-hidroxiprogesterona, acordarse que ese está previo antes de la 21-hidroxilasa, entonces es la hormona que va a elevarse. Y los puntos de corte no están normados a nivel mundial como, por ejemplo, con el hipotiroidismo congénito. Entonces, mucho depende de dónde estemos. Por ejemplo, aquí en Colombia, ellos usan la edad gestacional para ver más o menos sobre cuánto se considera positivo. En México también lo usan por peso. Y en Argentina ellos usan usan resultados que toman en cuenta si el paciente es pretérmino, si es de término, el peso y los días de vida. Entonces es un poco más completo y lo manejan por percentilas, porque ellos ya tienen más estudio en su población. Nosotros en nuestra cartilla y según los métodos que tenemos ahorita, el punto de corte es de 90 para decir que es altamente sospechoso, de 30 a 90 nos sugieren o repetir la prueba o caso contrario hacer las pruebas ya diagnósticas y menos de 30 es un resultado normal. Entonces, ¿cuáles van a ser las pruebas diagnósticas? La 17-hidroxiprogesterona en sangre, los electrolitos, la glicemia, la actividad de renina, ACTH, cortisol. Y como estudios complementarios, por ejemplo, en las niñas sí o sí necesitamos un cariotipo para verificar que sea una niña 46XX, la ecografía pélvica cuando pensamos que es una niña y estudio molecular, si lo tuviésemos, mucho mejor porque ahí nos diría que es una deficiencia de 21-hidroxilasa. El tratamiento en sí para la hiperplasia suprarrenal nos basamos en 3 cosas. Uno, el reemplazo de los glucocorticoides, para eso usamos la hidrocortisona, reemplaza el cortisol, disminuye el ACTH. Usamos los mineralocorticoides como la fludrocortisona para hacer en vez de la aldosterona. Y por último, en bebés usamos suplementación de sal, sobre todo en la lactancia, porque no alcanzamos a que eleven el sodio. Entonces usamos este es el tratamiento. Pero cuando hablamos de la crisis adrenal, que es la emergencia, ahí nosotros tenemos que, primero, si el paciente viene con una situación de choque, que es lo más probable, tenemos que darles cargas de solución salina hasta que lo saquemos de choque. Si el paciente está en hipolicemia, hacer correcciones de la hipolicemia y usar dosis de estrés de esteroide. Podemos usar de 50 a 100 miligramos metro cuadrado como dosis de estrés y posteriormente la misma, pero dividida cada 6 horas. Ya una vez que el paciente salió de esta crisis adrenal y ya lo tenemos más estable, podemos hacer el tratamiento que previamente les presenté y hacemos la transición a vía oral. ¿Cuáles van a ser las referencias para estos niños? Es necesario que lo vea el endocrinólogo pediatra, el urólogo, sobre todo en pacientes que tienen, que son niñas 46XX, lo tenemos que ver con genetistas, psicología, trabajos sociales, es una patología que se tiene que ver sí o sí en tercer nivel y amerita de una valoración múltiple. Ya pasando al tercero, la fibrosis quística. Esta es una enfermedad autosómica recesiva que es caracterizada por alteraciones en el gen CFTR que altera el transporte de cloro y agua a través de las membranas epiteliales. Esto produce secreciones espesas que afectan pulmón, páncreas, hígado, intestino, glándulas sudoríparas y el sistema reproductor. La incidencia de la fibrosis quística varía bastante según nosotros hablemos de qué raza. En pacientes de población caucásica la incidencia es mucho mayor, en Latinoamérica aproximadamente 1 cada 5.000 o cada 10.000 y disminuye en pacientes de Asia y África. Cuando vemos la fisiopatología vamos a ver pues que hay una alteración en el gen que da lugar al canal del cloro, que es el gen CFTR.
Cuando hay una afectación de este gen de cloro, como lo pueden ver acá, no permite que haya una salida de cloro y por ende tampoco va a haber una salida hacia afuera del sodio. Estos se mantienen dentro de la célula y por lo tanto el agua que persigue al sodio se va a mantener dentro de la célula, dando lugar a un moco espeso y viscoso. Es decir, generalmente cuando tenemos un canal que está normal, el cloro sale, el sodio sale y por ende el agua sale hacia el exterior y tenemos un moco que no es espeso, entonces no hay una afectación. En cambio, en este caso, como no hay salida ni de cloro, ni de sodio, ni de agua, tenemos un moco espeso, que eso nos va a dar la clínica, nos va a dar obstrucción de las vías aéreas, infección bacteriana crónica, inflamación, bronquiectasias, obstrucción de los conductos pancreáticos con insuficiencia pancreática, malabsorción de grasas, hilio meconial, que es una de las características principales de estos bebés, estreñimiento crónico, obstrucción biliar, inflamación crónica, y un incremento de la concentración de cloro y sodio en el sudor, y pueden tener incluso problemas del sistema reproductor como un moco cervical espeso. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas en el pulmón? Sobre todo infecciones respiratorias recurrentes, bronquiectasias, insuficiencia respiratoria, en el páncreas insuficiencia pancreática, malabsorción, incluso una diabetes. En el intestino, un hilo meconial, estreñimiento, en el hígado, hepatopatía y en las glándulas sudoríparas, sudor con alta concentración de sal. Según la edad, lo primero, en los bebés tenemos hilio meconial, ictericia prolongada y mala ganancia de peso, así como característico. Posteriormente, tos persistente, sibilancias, esteatorrea, desnutrición, y en el escolar, de las más importantes, además de infecciones respiratorias repetidas, el retraso en el crecimiento. Entonces, muchas veces no pensamos que es una patología tan frecuente, pero si nosotros tenemos un niño con talla baja, con historia de hilio meconial, constipado, que tiene infecciones respiratorias a repetición, hay que sospechar, ¿no? Porque sí tenemos pacientes que tienen y muchas veces estos no han sido diagnosticados, y mientras más tardíamente sean diagnosticados, ya tienen mayor sobreinfección, ya tienen mayor afectación. Nosotros vamos a medir para ellos la tripsina inmunorreactiva. La tripsina se libera a nivel del páncreas por una afectación del páncreas, y eleva la tripsina inmunorreactiva, y esta se eleva sobre todo dentro de los primeros 30 días. Vamos a tener puntos de corte, menos de 70 es normal y más de 70 es alterado, entonces tiene que hacer un test confirmatorio. El test confirmatorio gold estándar de la fibrosis quística es la prueba de sudor, donde vemos que si tenemos un cloro mayor a 60 es compatible con fibrosis quística. Pero es medio complicado porque de repente hay resultados intermedios. En otros países, dentro del programa de tamizaje, no solamente incluyen el IRT, también incluyen los estudios moleculares del gen, pero hay varias mutaciones, entonces, como quiera, es un poco complicado. Muchas veces tenemos mutaciones positivas con un test de sudor intermedio y hay que hacer seguimiento, o puede haber una alteración molecular y una prueba de sudor que salga positiva, entonces ya tenemos bien el diagnóstico establecido. Entonces es muy importante que estos niños sean vistos por el especialista. El tratamiento va a ser respiratorio, con fisioterapia respiratoria, antibióticos mucolíticos, una dieta nutricional, hipercalórica, con enzimas pancreáticas, vitaminas liposolubles, algunas terapias moduladoras que están ahora actualmente. Pero el seguimiento tiene que tener por varios especialistas, y sobre todo tenemos que hacer una valoración lo más pronto posible por el neumólogo pediatra para que inicie tratamiento con antibióticos, e inicie la parte respiratoria desde lo más pronto posible. Y al último, fenilcetonuria, está dentro de los errores innatos del metabolismo. Es una enfermedad que se caracteriza por una deficiencia o ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que es encargada de convertir la fenilalanina en tirosina. La fenilalanina se acumula en la sangre y tejidos, alcanzando concentraciones neurotóxicas que afectan el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, la fisiopatología, un poco resumida, tenemos un papá y una mamá que son portadores.
el 25% de sus niños van a ser afectados, el 50% portadores y el 25% sanos. Hay una alteración en la fenilalanina hidroxilasa, entonces la fenilalanina no se convierte a tirosina y hay un incremento de la fenilalanina en sangre. Esto va a hacer que atraviese la barrera hematoencefálica y ahí va a competir con otros neurotransmisores como la tirosina, triptófano, isoleucina, valina, y va a disminuir la liberación de dopamina, noradrenalina, serotonina, y a su vez va a dar metabolitos tóxicos, neurotóxicos, que hacen que haya mayor daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, las consecuencias neurológicas son una disminución de la mielina, una alteración de los neurotransmisores, un estrés oxidativo y un daño y muerte neuronal con disfunción cerebral global. Las manifestaciones clínicas: retraso del desarrollo psicomotor, discapacidad intelectual, convulsiones, trastornos del comportamiento, microcefalia, eczemas, el olor característico a moho y cabello, piel y ojos claros. Entonces, aquí, como podemos ver, las características: los primeros meses van a tener irritabilidad, vómitos, eczema, retrasos en el desarrollo. Posteriormente, discapacidad intelectual, convulsiones, microcefalia, autismo, trastornos psiquiátricos, y clínicamente lo que no podemos ver es un niño con cabello claro, piel clara, ojos claros y el olor a moho. Entonces, muchas veces uno pregunta, pero ¿y en la familia? Porque es el único niño que viene así, súper rubio, diríamos, pero el resto de la familia no. Entonces, pues ahí más alteraciones neurológicas nos tiene que hacer sospechar en el diagnóstico. Nosotros medimos en el programa de tamizaje la fenilalanina. Aquí van a ver algunos puntos de corte. Por debajo de 2 es normal, de 2.1 a 3 nos sugieren repetir la prueba, y más de 3 ya es un tamiz alterado, que necesitamos hacer el estudio confirmatorio. El estudio confirmatorio lo vamos a hacer con la medición de fenilalanina en sangre. Entonces, esta se va a clasificar en una fenilalaninemiia benigna, que está con una actividad residual en un 10 a 35%, es decir, esta enzima todavía funciona. Una fenilcetonuria leve, moderada o clásica, donde hay una actividad menor del 10%, es decir, es súper bajita. Y esto va a hacer que desde la leve hasta la clásica nosotros tengamos que iniciar tratamiento. Y también se puede hacer el estudio molecular del gen, pero pues eso ya es un poquito más difícil acá. ¿Cuál va a ser el tratamiento que vamos a dar con estos niños? Es resumido y la verdad es que es un poco más complicado todavía el tratamiento de la fenilcetonuria, porque nosotros tenemos que llevar a ciertas metas, tenemos que tener rangos objetivos de 0 a 12 años y de mayores de 12 años, la cantidad de fenilalanina en sangre. En bebés tenemos que darle una fórmula metabólica especial libre de fenilalanina. Como pueden ver, o sea, este niño no puede tomar lactancia materna, no puede tomar otra fórmula. Lastimosamente en nuestro medio no tenemos esta fórmula, pero sí hay en Argentina. Se debe evitar alimentos con alto contenido de fenilalanina, sobre todo el producto de origen animal. Se puede permitir algunos tipos de frutas, verduras, aceites. Y hay algunos estudios que están en investigación, como este BH4, que es un coactivador para que incremente la actividad residual de la enzima. También se puede dar tratamiento con vitamina D, tiroxina, otros neurotransmisores, pero el seguimiento en estos casos es multidisciplinario. Nosotros tenemos que trabajar con nutrición, neurología, gastro, tenemos que lograr objetivos, tenemos que hacer que la dieta se siga a detalle. Lo importante en estos casos es cambiar y evitar dentro de los primeros 14 días que no haya mayor consumo de fenilalanina, porque ese es el que va a producir mayor deterioro neurológico. Bueno, ya terminando un poco, tenemos que saber que ahorita en Santa Cruz tenemos algunos laboratorios que nos hacen test más ampliados. Por ejemplo, en Citolab, que no es para hacer propaganda, pero tenemos test básicos, ampliados, incluso completos, con más de 300 patologías. En Origen también nos están haciendo casi con 200 patologías, esto de forma particular. Y lo más importante, creo que nosotros tenemos que hacer mostrar a los papás, a las mamás, de que existe la prueba de talón, que esta prueba nos ayuda a hacer diagnósticos antes de que los niños presenten síntomas, que podamos hacer un tratamiento lo más rápido posible. Entonces tenemos que dar información
hacer talleres, mostrar qué es lo que nosotros hacemos con la prueba de talón lo más pronto y hacer que la población esté informada. Como conclusiones, el tamizaje neonatal es esencial para la detección temprana de enfermedades congénitas y errores innatos del metabolismo. Es crucial que se fortalezcan los programas existentes, se incremente la educación de los profesionales de salud y se garantice el acceso a todos los recién nacidos en Bolivia para mejorar la salud infantil a largo plazo. Y me voy con me gusta esta frase: detrás de cada gota de sangre hay una historia que puede transformarse gracias a un diagnóstico oportuno. Gracias. Muchísimas gracias. No queremos que pase desapercibido el agradecimiento de parte de la doctora María René con usted, para el que se lleve un pequeño recuerdo. Muchas gracias, doctora Andrea, por su valiosa colaboración. La verdad que nos ha abierto un poco más el panorama para todos los médicos que hacen la atención en el primer nivel. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando, los colegas profesionales. Tanto en la plataforma, querida doctora Andrea, queremos aguardar si hay alguna duda, incertidumbre. Aquí, en los presentes, tenemos alguna duda, algún apoyo. Estamos atentos para hacer lo más coloquial posible y llegar a un punto de asertividad que logremos insertar el chip a nuestros padres de esta sociedad y hacerles recuerdo que si cambiamos esa fuente, ese núcleo, vamos a cambiar una sociedad y tendré humanos funcionales que está de nuestra mano. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Muy fuerte los aplausos. Queridos doctores, voy a tomar lista debido a que la anterior... Doctor Walter. Tenemos... Al doctor, queremos Pase, invitar por también al favor. doctor Walter Eduardo, por favor, para entregarle un presente y agradecerle por la colaboración que muy amablemente ha tenido con nosotros. Doctorita, le invitamos a que también la plataforma vea el cariño. Doctor Walter, muchísimas gracias. Un honor para nosotros como unidad académica y colegio médico haberlo tenido hoy, haberlo escuchado y haber obviamente aprendido de todo lo que usted nos ha transmitido. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Siempre amalgama mucho la sapiencia que nos acompaña. El día de hoy agradecemos también la presencia a nuestros doctores que están de primera línea, el primer nivel, el primer cariño que recibe la familia, que es muy importante para una sociedad. Vamos a pedir, por favor, que digan presente, si lo están, porque lamentablemente la otra lista se ha perdido. Pequís Sánchez Lucero Selva. Así lo vamos a hacer, como colegio, recordando nuestras primeras profesiones. Pinto Guevara Robert Alén. Muy bien. Plaza Miranda Vivian Fabiola. Not here. ¿Está aquí? Ok. Puyal Escobar Maribel Olivia. ¿No hay ningún colega que diga que la haya visto? De repente se ha retirado temprano. Quintanilla Yanque Paola. Si hay algún colega que lo haya visto y se haya retirado por algún curso o algo, puede avisar. Quiñones Arce Marilia. Quirós Fabiola. Quispe Rodríguez Jr. Quispe Saavedra Giovanna Rocío.
Ramírez Cárdenas Jorge. Ramírez Orozco Ruth Noemi. Presente. Reyes Durán Carolina. Ríos Luna Valera Indira. Robles Cristian. Robles Flores Andrea. Robles Flores Cristian. Nada. Roca Villalba Ronnie. Bueno. Recordarles que la próxima asistencia será la cuarta, el 30 de junio. Los esperamos a todos a partir de las 5 de la tarde. Estarán abiertas las plataformas también para que ustedes puedan prepararse con los apuntes. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias también a las plataformas que nos siguen. Esto fue una preparación de la unidad académica del Colegio Médico. Permiso.